Nada, pues antes estaba preguntándoos sobre si tenéis una vertiente más folk o más power, porque quería enlazar con saber vuestra opinión sobre el estilo en concreto. Dentro de lo que es el folk, si pensáis que es un estilo que a día de hoy va teniendo una legión creciente de seguidores, o si por el contrario es un estilo más, como diría yo, de resistencia. Yo lo que he ido viendo, tanto a título personal, de lo que yo escucho, como de lo que veo en los carteles de los festivales y demás, es que en los últimos años ha habido un auge, tanto por un lado, de la música folk, que puede ser dentro del metal lo más audible para gente ajena, y por otro lado, todo lo contrario, temas más de metalcore, de deathcore y de sonido un poquito más agresivo, ¿no? Entonces creo que como en la sociedad se está polarizando políticamente, ¿no? Creo que en la música pues, está pasando un poquito también lo mismo, o al menos una visión perceptiva y fuera bromas. Creo que sí que hay un poco de auge en esos dos ambientes. Hablando del folk, que es lo que nosotros hacemos, o los tintes que tenemos en nuestra música, yo creo que estamos en una buena época. Creo que hay mucho auge, se escucha mucho, y creo que hay muchas posibilidades de hacer muchas combinaciones con otros estilos de música, incluso fuera del rock, que puede ser súper nutritivo para toda la música en general. Sí, yo creo que el folk metal en España, yo lo definiría como seguramente el estilo más importante dentro del metal. O de los estilos más importantes. Tened en cuenta una cosa. La banda más grande en cuanto a foro de público, en cuanto a número de conciertos, tanto en España como en Latinoamérica, corregidme si me equivoco, es Mago de Oz. Mago de Oz es folk metal. Y tiene bandas como Sauron y Lépoca y demás, que cada vez van llenando más y metiendo más gente en sus conciertos y con más número de conciertos, más espectáculos, etcétera, etcétera. Evidentemente luego tienes bandas pues, tipo Warcry, bandas tipo Saratoga, Avalanche, pero sí que es cierto que a nivel de público, Celtian también es folk metal y también, es decir, creo que tiene una gran base ese estilo. Si bien nosotros no hacemos un folk metal puro como tal, porque claro, para eso necesitas más instrumentos como un violín, como diferentes instrumentos dentro del folk. Tenemos esa base de gaitas y flautas, whistle y demás, pero sí que es cierto que damos mucho protagonismo a la guitarra, a la batería, o sea, a ese toque metal le damos mucho protagonismo, no tanto al folk, y queremos que esté presente, pero también dando mucho protagonismo a la otra parte. Y así también evitamos sobre todo muchos clichés, sobre todo con las otras bandas. Queremos dar como al final, aunque hagamos folk metal un poco más, nos movamos un poco más fuera del folk metal, lo que ha comentado Pablo es muy importante y al final le estamos poniendo como nuestro sello como tal. Vale, yo lo preguntaba también justo, pues iba a hablar en un momento dado de la gran influencia de bandas como Sauron o Mago de Oz. Mi sensación es que en el folk es como que es el movimiento que ha dado a las bandas más grandes dentro de lo que podemos hablar la gran bola de lo que es el metal, pero a la vez tiene un número muy amplio un número muy grande de bandas, pero a una capa más baja, y otros estilos, pues eso, más un heavy metal más tradicional o más power, tienen como una clase media amplia de bandas de una buena. Entonces me llama mucho la atención esa polarización, por eso os lo preguntaba, pero sí, si vosotros... yo coincido contigo plenamente, y además creo que también hay un factor, y es que tanto en España como en los países latinos somos de una personalidad o de una personalidad muy fiestera, disfrutona de la vida. Y creo que el folk es ese componente que en directo te da un concierto. También se escucha muchísimo ska, bandas como Escape, La Raíz, La Pegatina, Neil Moliner incluso, que está un poco entre el pop, rock, ska, etc. Creo que en España y en Latinoamérica gusta mucho el componente festivo, de baile, etcétera. Y creo que tienes mucho acierto con lo que has dicho, ¿no? De esa diferenciación de bandas. Pero al final yo creo que la que nos introduce a todos, o hablo por mí, bueno, pero esto lo he escuchado ya en muchas voces ya, que Mago de Oz es la puerta de entrada. Todos hemos empezado con Mago de Oz, y luego a partir de ahí hemos empezado a conocer a Saratoga, a Warcry, a Avalanche, ya llegando a un punto de Falling Rebels, Bullet for My Valentine, etcétera, etcétera. Entonces creo que es totalmente acertado así.
Y ahora mismo, enlazando un poco temas folk con el directo, bueno, una característica que tienen muchos grupos folk es que llevan muchos elementos escénicos. En vuestro caso, si pudierais, si dispusierais de más presupuesto, ¿qué os gustaría incorporar a vuestro directo que no tengáis ahora? Y no tiene por qué ser elementos escénicos tipo folk. O sea, ¿cuál sería, si pudierais cumplir un deseo de qué llevar a vuestro directo que no podáis ahora, qué haríais? Que Pablo llevase falda. A mí la pirotecnia... A mí la pirotecnia siempre me ha flipado. La pirotecnia siempre me ha flipado. Sí. Parece que da como mucho espectáculo y mucho juego con la gente. Siempre. A mí me gustaría... Esta idea que tengo yo aquí siempre viene de cuando yo escucho siempre a Ópera Magna, que tiene una trilogía que se llama Del amor y otros demonios, que me parece la obra maestra del metal en español. Creo que no hay nada mejor que eso. Nada, mi elixir solo. Siempre me he imaginado como un escenario súper grandioso. Si fuese una banda que tuviera el reconocimiento que merece y pudieran lograrlo, sería maravilloso y sería como una escenografía como que fuese un viaje por la historia, desde columnas griegas, catedrales, era victoriana, como una cosa como muy loca y muy imposible. A mí me gustaría hacer algo súper grandioso. Algo así como la catedral de Mago de Oz. No, pero más, no sé, es una idea muy tonta, pero... Sí, que está comprando lotería de Navidad ya, Andrés, y nada, y esperemos tener superchance. Sí, una tontería, pero yo también siempre como fan también del panorama, pues siempre he visto las escenografías que se usan, tanto de bandas extranjeras como pueden ser Amon Amarth, Sabaton, Powerwolf, y eso evidentemente sería un sueño, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la etapa en la que estamos, con llevar unas luces medio decentes, unos humos y alguna proyección de vez en cuando... Y pensando en el futuro, Sí. se sabe. Sí, pero sí que es cierto que hoy en día ya no es como antes, ¿no? Que a día de hoy hay mucho tipo de pantalla digital que puede ser más accesible y que puedes hacer un montaje muy bonito para el espectador, montar un buen espectáculo, y a lo mejor no es necesario que te gastes 100.000 euros en un montaje, ¿vale? Sino que ya simplemente pues un escenario bonito con pantallas, una buena animación detrás y narrando una historia. O sea, la idea, yo lo que voy a profecía en un futuro es que el que vaya a verlo no vaya a ver un simple concierto, sino un espectáculo de principio a fin. O sea, un espectáculo de principio a fin. Y evidentemente nosotros lo intentamos hacer ya con los medios que disponemos a día de hoy. Y trabajamos en eso. Obviamente, conforme la banda vaya creciendo, podremos dar más cosas al público. Más cosas al público. Y evidentemente ahí no tenemos techo, ni tenemos fin. Todo irá en función de lo que la banda pueda ir asumiendo. Pero nuestro límite no le tenemos. O sea, yo, lo que dice Andrés, se queda corto incluso más. Ojalá, ¿o no? A ver con Florentino, a ver cómo podemos hacer... Sí, pero lo que está claro es que siempre tiene que ser con mucha ilusión de todo lo que hagamos. Porque al final hay bandas que pueden tener todos los medios del mundo, que lo hacen porque toca, y yo creo que lo más importante en una banda es que haya ilusión, motivación por hacer las cosas. Y si de momento no puedes poner 40 pantallas sobre el escenario, vale, pero los 5 que estemos ahí tenemos que darlo absolutamente todo y dejarnos bien y divertirnos, porque además eso se transmite y se contagia al público. Y yo creo que eso es importante. Y conforme vayamos creciendo, pues también nos gustaría que ese espectáculo creciese a la par de la banda. Y es lo que muchas veces digo, al final las cosas de Palacio van despacio. Es todo un poeta. Y por eso el tema de composición recae en Pablo. Es todo un poeta. Vale. Pues ya que decías lo de divertiros, una característica que tenéis que a mí me llama un poco la atención analizando vuestra presencia en redes sociales es que sois una banda divertida. O sea, hacéis bastante... El tonto. No lo repetimos, cuando lo vemos. No te creas que... Sí, porque habréis visto en redes sociales que Alex es bilingüe. Ah, sí. Primera noticia. La nuestra también. Dificulto esto. Esto de las redes es verdad que va un poco también en sintonía de llegar al máximo de gente posible. Hoy en día es muy común que las propias bandas hagan Hay mil reels estrategias. virales. Sí. O sea, y esa es la vuestra a lo mejor es esa, Y, por eso era mi sí, pregunta. y nos lo pasamos bien también. No Yo sé, creo que lo lleváis dentro realmente. Sí, El mamoneo de... Sí, sí. Claro. Sí.
es verdad que la intención no es convertirnos en una cuenta meme, tampoco, pero bueno, alguna tontería de vez en cuando es muy divertida. No, yo, un detalle, y esto os voy a leer literalmente la pregunta porque es casi la que más me gusta sobre este tema, es... A mí me da la sensación de que a vosotros no os tomáis a vosotros mismos demasiado en serio, pero sí, muchísimo la música. O sea, dais la doble imagen, ¿no? Sí. Es buena. Para vosotros, entiendo, ¿verdad? Sí, es cierto, o sea, realmente quien nos conoce en persona van a decir, bueno, estos tíos están todo el rato de risa, de cachondeo, pero esto... No, pero como que escuchas mi Elixir o Lamentos Perdidos y es súper seria la canción, pero porque al final es lo que decimos, esa motivación y ese buen rollo tiene que estar ahí. Y evidentemente hay ciertos vídeos que a lo mejor estamos Alex y yo, porque Alex y yo, o sea, somos peor. O sea, en persona somos mucho peor que en los vídeos. Son como... en los vídeos nos tenemos que contener. Son como cruz y raya. Sí, o sea, Alex y yo hacemos una pareja... ¡Qué peligro! Mira, de mucho peligro. A mí un profesor una vez me dijo una frase que me dijo, pues, no sé, me dijo, no confundas ser serio con tener seriedad. Otro poeta. Y entonces yo creo que es la clave. Ya está, para hacer el tonto hay que hacerlo de una manera Sí. seria. O sea que... No vamos a salirnos del camino y de la importancia, pero de vez en cuando un poquito de diversión. Sí, un toque de humor No ahí. todo va a ser este concierto, un nuevo single, no. O sea, como volvemos a decir, hay que adaptarse a las redes, nunca se sabe lo que se puede hacer viral, o sea, hay que medirlo todo. Y lo importante es muchas veces reírse y tomarse todo este camino que es muy duro de una forma filosófica. Y si no, pues el sentido de la birra. A mí me recuerda un poco, le pongo en modo viajuno, mis referentes internacionales son los Halloween, como de tanta gente, y ellos, es algo que hicieron, ellos eran bastante payasos, lo sigue siendo, de hecho. O sea, introducían temas humorísticos, y no era simplemente una banda seria, y a la vez de repente te lanzaban temas de power metal súper majestuosos, como Keeper of the Seven Keys, y de repente estabas con Dr. Einstein o con cosas así, Dr. Epstein. Entonces, para mí es algo que siempre me llamó la atención, y a mí me gusta estar en un concierto y me gusta que la banda, además de hacerme disfrutar, digamos, por dentro y emocionarme, me gusta que me hagan reír. O sea, Sí. es algo que valoro. Entonces, Sí, claro. creo que tenéis eso, lo transmitís en redes sociales. Sería mi última pregunta. De alguna manera, yo os he dicho que se nota que la música lo tomáis en serio. Con el sentido de la birra habréis abierto un poco ese melón. Pero fíjate, es lo mismo que estabas contando ahora. Hemos querido hacer un tema divertido y gracioso y que incluso que parezca una parodia, pero está muy trabajado todo. O sea, Sí. para ese vídeo había una escaleta con los minutos, con lo que tenía que hacer cada uno, el plano de cámara, etcétera. Y hasta para la letra, que esa letra sí que es mía al 100%, me ha llevado mucho tiempo, porque quería que fuese divertida, pero con un toque, pero divertida bien hecha, sin caer en lo soez o en lo banal, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el claro ejemplo de lo que estabas comentando de lo que es profecía. Una payasada Muy seria, muy una seria. payasada es muy seria. Una tras otra. Mira, cuando has dicho que si nos identificamos como folk metal o como tal, payasos muy serios. Esa es mi respuesta. Sí, pero realmente, o sea, Profecía siempre ha tenido esa vena festiva, porque primero cuando hacemos esos reels y esos vídeos, tal, lo hacemos de verdad, porque nos lo creemos de verdad, quiero decir. Si lo hace forzado, no lo hace. O sea, que son vídeos que si nos graban muchas veces estando con nosotros en persona, podemos estar de broma así entre nosotros, ¿no? Y evidentemente lo importante de esto es el contexto, no puedes comparar un contexto pues de un reel que quieres caer gracioso, simpático, payaseto como tal, que un contexto de, oye, una presentación de un disco seria que no te va a poner ahí a hacer mamarracho, ¿entiendes? Vale, hay que entender el contexto, claro. Pero la vena festiva siempre la hemos tenido porque, mira, ya en la época de Dreamfall, en la taberna de los sueños... Parezco la abuela cebollera. No, pero de verdad, ya me acuerdo que en la taberna de los sueños caídos, la canción finaliza y tuvimos la gran idea de meter, oye, y si en directo llegamos aquí y tocamos los Sanfermines con gaita, hombre, por favor, el metal, meter aquí los Sanfermines, nos van a matar aquí en directo, ¿no? Hombre, no podemos matar. Mira, macho, pues los Sanfermines revoluciona la sala. Casualidades de la vida, eso lo llevamos haciendo años. El cantante que tenemos de Navarra, o sea, que te quiero decir, casualidades de la vida, pues, si lo teníamos ya todo escrito, o sea, lo teníamos todo pensado ya.
Pero sí, la vena festiva siempre ha estado ahí, pero porque al final somos así. Al final, dentro de cada grupo, cada uno tiene su personalidad, unos más, otros menos, pero la vida con humor yo creo que se pasa bastante mejor así. Sí. Bueno, de todas formas, yo creo que simplemente viendo un poco quien esté viendo esta entrevista podrá confirmar solo por cómo ha sido la entrevista. Vale, pues voy a acabar con las 2 preguntas que nos gusta hacer desde Stairway to Rock a todos los músicos y quiero que las respondáis todos. La primera sería si recordáis cuál es el primer disco que os comprasteis con vuestro propio dinero. Sí. Qué brigadita, ¿no? Yo el primer disco que me compré con mi propio dinero, yo tengo que decir que soy joven, ¿vale? No voy a decir aquí bueno, el Seven Son of the Yo el primer disco que me compré con mi propio dinero fue el directo que hizo Sauron en el Teatro de Cádiz, que no sé cómo se llama el teatro, que se llama 20 al mundo de los sueños o algo así. Era un DVD, yo acababa de conocer a todo este tipo de bandas, es que esto fue en 2015, claro, que ahí tenía 15 años. Y era la etapa en la que empezaba y me acuerdo que era un DVD como súper chulo y demás, y me lo compré y lo reproduje en una Play 3. O sea que ese fue mi primer disco. Yo he tenido muchísimos discos que he ido heredando y cintas, que también he vivido esa época, pero recuerdo perfectamente como si fuera ayer que en tiendas tipo, el disco de Nightmare de Avenged Sevenfold. Y los descubrí con ese disco, ya teniendo un gran recorrido, y puedo decir que a día de hoy han sido una gran referencia para mí, pero incluso para Profecía, y no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, para mí Avenged Sevenfold es que ha sido parte de mi infancia, a raíz de ese disco también. Además que hice el ritual. Lo compré, me senté, lo abrí y dije, ¿estos tíos qué hacen? ¿Quién son? Y descubrí todo eso que decías antes de las canciones que se perdieron, porque sacaron Nightmare, me acuerdo, como single, que se pierden al no publicarlas todas en esa época. Gran disco. Pues por mi parte, el de Finisterra de Mago de Oz. Al final empecé a tocar la flauta y los cojones sobre todo, pero la flauta. Pues desde pequeño también tocábamos canciones, la típica agrupación del colegio de pequeño, de canciones de Mago de Oz y demás. Y pues al final empecé por ahí. Fue mi primer disco como tal y eso. Luego dicen que la flauta dulce no te lleva nada del colegio. El primer disco como tal, no recuerdo si fue. A lo mejor el primer disco fue un Cariño Mix, ¿no? Seguramente, conociéndolo. No, pero de verdad. Seguro que sí, es que seguro que sí. El primer disco, o sea, que recuerde de verdad, de llegar y comprarlo. Y el motivo, seguramente el motivo por el que hoy esté aquí con todos vosotros, es en noviembre, creo que fue en noviembre de 2005, Mago de Oz, Gaia 2, La Voz Dormida. Recuerdo que coincidió con la apertura de un centro comercial en Talavera. Estaba todo el mundo revolucionado, abierto el nuevo centro de los Alfares, tal. Y fuimos, ahí no sé si tenía 14 años, y fui con mi madre al centro comercial. Bueno, lo de comprarlo con mi dinero, yo creo que me lo pagó ella con esas edades, pero bueno. Pero sí que recuerdo el momento de comprar el disco, de tenerlo en mis manos, y que cuando lo escuché en mi casa entero fue como, esto es. O sea, la cantata del diablo a mí me hizo la cabeza. Conocía a Gaia 1, conocía a Finisterra, conocía a Leyenda de la Mancha ya por aquel entonces, pero eso fue ya el que me abrió la mente de tal forma y ya empecé a descubrir más grupos del mundillo. Fue comprarme ese disco, el Gaia 2, La Voz Dormida de Mago de Oz. Muy bien. Muy grande. O sea, para mí son los 2 discos de Mago de Oz junto con Jesús de Chamberí, claramente. Gran disco. Y nada, ya la última pregunta, si recordáis la última vez que llorasteis en un concierto, o que se os saltaron así las lagrimillas un poco, por lo menos. En el nuestro. Sí, de hecho sí. Mal que lo hacen, Yo es que creo que nunca he llorado en un concierto. He podido sentir mucha emoción, pero llorar creo que no. Yo sí, yo viendo a Bryan Adams con Pablo, bueno, es que para mí Bryan, o sea, solo está mi elixir por encima. En Torrijos fue, en Torrijos, de coña, o sea, Bryan Adams en sí, Torrijos. en Torrijos, nadie se lo podría imaginar, y fue la primera vez
que lo veía en directo y fue pues de esos grandes músicos que nos deberíamos fijar todos, que después de tantos años el tío se sube con una guitarra y aquí en Torrijos y dio un espectáculo, o sea, como para no llorar. Sí, sí. Pues a mí me pasa como Andrés que por ahora no he llorado, no tengo sentimientos. No, que... es alma, no. Yo he llorado, sí, sí, yo he llorado en musicales. Se me han saltado las lágrimas muchísimos conciertos, bueno, pero bueno, yo soy una nenaza, ¿qué le vamos a dar? Claro, está bien. Es un disfrutón. A mí lo que me caen más son lágrimas de sudor, de cada vez que estoy ahí saltando y tal, pero de llorar como tal, de estar con la lagrimilla sí que recuerdo que me pasó una vez. Y fue en un concierto nuestro, fue en la etapa de Dreamfall, y fue, creo que el primer concurso que ganamos, fue un certamen a nivel local, que luego nos dieron un premio en el teatro de Talavera y tal. Pero la emoción de decir, joder, lo que tenía en la cabeza y verlo plasmado aquí, y recuerdo estar tocando, no sé si fue, qué canción fue, si fue Bullying o no recuerdo cuál fue, y estar con la lagrimilla en los ojos, sí, ese concierto. Pero de normal no suelo ser muy llorón cuando veo conciertos o cuando toco. Soy muy disfrutón, de que me gusta darlo todo, saltar mucho, dejarme la garganta y demás, y sí, en ese aspecto sí. Bueno, pues a vuestro próximo concierto llevaré a Igas Pimienta y... a ver si lloras. Yo era musical, no sé si sirve, pero... Sí que sirve, bueno. En Fantasma de la Ópera he llorado. Pues sí que sirve perfectamente, claro. Mira, no es tan temprano después de todo. Pues yo me mantengo. Pues con esto yo creo que ya hemos tenido una entrevista amplia, o sea, muchas gracias, de verdad, porque ha sido muy divertido. Y nada, pues lo siguiente, vernos en directo, que a ver, yo tengo ganas de pillaros por aquí. En Madrid en algún momento, o Galicia, bueno, ya puestos a soñar. Sí, llegará. Sí. Hay una cosa que está empezando ahora que se llama Resurrection Fest. Estamos metiendo cabeza. Ojalá, todo se andará y nos podemos ver, ¿no? La intención que podemos decir es que nos vamos a mover lo máximo este año, lo máximo que se nos permita que podamos llegar. Eso sin duda. Nada, y en Madrid, desde luego, que van a caer. Pues nada, a ver si os vemos dentro de poquito. Muchas gracias. Y nada, gracias a vosotros. Muchas gracias, chicos. Adiós.